Niños, vamos a iniciar la clase número 14. Ya había yo empezado a grabar y si se fue la luz aquí en Concal. No mucho tiempo, pero suficiente para cortar la clase. Bueno, y no es cosa que se corte y reinicia, no sé si retrocede. Entonces ya perdí el tiempo. No, perdí el tiempo no, pero tenemos que volver a empezar, ¿no? Les decía en el episodio borrado que vamos a, no quisiera yo alargar demasiado, hay tanto que, yo les dije desde el principio que hay tanto que conversar y todo, pero vamos a pasar ya, adelantarnos un poquito en nuestro texto, dejando para ustedes que además la lectura de las siguientes páginas: vicios y pecados capitales, los vicios y virtudes, pecados internos. Esto, digo, no tiene ninguna ciencia y cualquier persona, hasta alguien de Cordemexo pudiese entender perfectamente, ¿no? De tal manera que yo no quisiera, digamos, prolongar excesivamente el semestre o esta materia. Por lo tanto, vamos a dar un salto y vamos a instalarnos en la segunda mitad de esta materia, de este semestre. Vamos a ir ya en un salto cualitativo, nos vamos a la segunda mitad del semestre. Recuerden que la primera mitad hablamos específicamente del pecado y fuimos desmenuzando todo lo que podíamos sin ser excesivamente puntillosos, pero sí nos detuvimos en la contemplación, en la reflexión, en la identificación del pecado, sus modalidades, sus formas. La segunda parte de la materia, como su nombre lo indica, es hablar de la conversión. Si bien el hombre peca, el hombre obtiene por la gracia, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, puede obtener la conversión. Es por eso que esa segunda parte, toda esta segunda parte que vamos a ir ahora desglosando, así se llama: la necesidad de la conversión para seguir a Cristo. De manera que pues bueno, demos un paso adelante y ya empecemos, ya no quiero, repito, alargar excesivamente la materia. Y lo primero que habría que decir, lo primero que me viene a la mente ahora en este momento de transición, es detenernos en considerar algo que está detrás del término conversión. ¿Qué es la conversión? Vamos a hablar todo el semestre o toda la segunda mitad de este curso, vamos a hablar de la conversión. Pero la conversión no es un acto, no es algo que diga, bueno, realicé esta acción, ya me convertí. La conversión es una actitud, es un estilo de vida, es un modo de vida. No hay un acto que me lleve a la conversión. La conversión es constante, es progresiva. Es más, la conversión es siempre inacabada. ¿Por qué? Porque si yo dijera, ya me convertí a Dios, allá no puedes mejorar. Es como el marido que le dice a la esposa, ya te amé lo suficiente, ya no te puedo amar más. Siempre se puede amar más. Siempre habrá algo que convertir. Yo recuerdo, viene a mi mente así como un flachazo, una reflexión que hace el padre Ignacio Larrañaga al inicio del libro Muéstrame tu rostro. Recuerden, el padre Ignacio Larrañaga era un franciscano capuchino y, como todos los franciscanos, tenían a nuestro padre Francisco, a San Francisco de Asís como el fundador. Y si no me equivoco, es en la introducción, en la primera parte, las primeras páginas del libro Muéstrame tu rostro, donde hace
una reflexión espiritual de la persona de San Francisco. Cómo San Francisco le dice a Dios: te quiero amar más, ayúdame a amarte más, ayúdame a amarte más. Y si no me equivoco, le dice una frase: nunca es bastante, nunca es suficiente, porque siempre puedo amarte más y más. Y es cuando Dios le regala las estigmas. Ustedes saben que San Francisco tuvo en su cuerpo las estigmas de Cristo, las heridas de Cristo, que le dolían profundamente y que de alguna manera marcaron el cuerpo y la espiritualidad de San Francisco. San Francisco sufre en carne propia lo que Cristo había sufrido con las heridas. Incluso cuando uno piensa que ya se ha convertido a Dios, luego el paso del tiempo hace que uno se confíe, ¿no? A todos nos ha pasado que de repente sientes que ya lograste así la cima con C, la cima, lo más alto, y a veces la rutina, el cansancio, el aburrimiento, las tentaciones que nunca se duermen, pues bueno, nos mueven el tapete. Por eso uno siempre tiene que estar dispuesto a la conversión. La conversión es un ejercicio cotidiano, un ejercicio de todos los días. Claro, no es solamente, obviamente, no es solamente un esfuerzo humano, no es solamente un esfuerzo de virtud humana. Se requiere, desde luego, pero es también un don de Dios, es también una gracia de Dios. Y es a lo que nos vamos a dedicar ahora. Sobre todo en esta primera parte, vamos a hablar de la misericordia de Dios como auxilio, como ayuda, como la fuerza de Dios, su gracia al final, que ayudan al corazón del hombre a convertirse. No lo obligan, no lo condicionan, no sustituyen la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Nunca sustituye el esfuerzo humano. Es siempre un trabajo conjunto, un trabajo del hombre y de Dios. Vamos a empezar. Cuando se habla de la misericordia de Dios, bíblicamente, sobre todo el Antiguo Testamento, claro, van a ver ustedes en las traducciones, hay cosas que en el castellano no se expresan a lo mejor suficientemente bien. Pero hay tres verbos, como lo vamos a ver en esos primeros párrafos, hay tres verbos que se pueden extractar tanto del profeta Isaías como del profeta Jeremías, como sobre todo del Salmo 50, ese salmo, el miserere, el misericordia de Dios por tu bondad. Hay tres verbos que nos pueden ayudar a comprender el término de misericordia. Primero, hay ya una palabra en hebreo, el término borrar. Borrar refiriéndose a la escritura de una hoja. El salmista parte de la imagen de un libro que tiene delante de sus ojos, en el cual todo está escrito con referencia a la omnipresencia de Dios. Así, el pecado es algo que se adhiere, visible a los ojos de Dios. Yo soy el que borra tus transgresiones. El verbo borrar, como aquel que agarraría un lápiz y el borrador, voy a borrar las transgresiones o el pecado que está en uno mismo. El segundo verbo importante, primero borrar, segundo lavar. ¿Se acuerdan? Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Lava, el verbo lavar. Hay allá una palabra en traducción del hebreo. El verbo indica una acción intensiva, profunda, enérgica y repetida. Así, solo el enérgico o la enérgica intervención de Dios puede quitar el pecado, como dice el texto referido del profeta Jeremías.
lavar. Y también el verbo purificar, término que se refiere a la idea purificar de algo impuro como la lepra. Tiene una fuerte carga ritual, lo que le agrega el elemento moral, el pecado como una inmundicia o lepra. Por eso eran las abluciones. Las abluciones, ¿qué eran las abluciones? Era la acción de lavar que los judíos tenían. ¿Se acuerdan, por ejemplo, las bodas de Caná? Las tinajas de 100 litros eran para las abluciones de los judíos. Cuando un judío entraba a su casa, tenía la obligación de lavarse las manos hasta el codo y lavarse los pies. ¿Por qué? Por la tierrita, por el coronavirus, por la suciedad o las bacterias que hubiese podido recoger en el camino. No. Había todavía una cosa mucho más profunda que eso. Las abluciones, los lavatorios constantes de los judíos eran para lavarse, purificar de la inmundicia moral, porque el que venía de la calle había tenido contacto con personas o con cosas impuras, no solamente contaminadas por por los virus materiales, sino por los virus, digamos, un virus espiritual. O sea, había tenido contacto, por ejemplo, con las monedas romanas que circulaban en Judea en aquella época, en Israel en aquella época. Tocarlas, entraba uno en una impureza ritual o moral. Para eso eran las abluciones. Por eso el término lavar era un término sumamente, no solamente material, lávame, no solamente porque me echo agua, sino lávame, límpiame de mi pecado, límpiame, lávame de mi pecado, de las impurezas que pudiese moral o ritualmente cargar. Bueno, dice la página 48, partiendo de estas tres imágenes, vemos cómo el pecado va más allá de un acto que pasa. La Escritura es clara al expresar que algo permanece en el hombre, una situación que repele los ojos de Dios. El pecado exige una mutación, un cambio radical en el hombre, mutación que solo puede ser realizada por Dios, pero que exige el sí del hombre. Lo que decíamos hace un rato, no solamente necesitamos la ayuda de Dios, sino necesitamos el sí del hombre. Yo recuerdo un profesor en teología nos decía, Dios nos ayuda con el 90%, su gracia es el 90%, pero ese 90% quedaría infértil, quedaría inútil si no hubiera el 10% del hombre, si el hombre no pusiera su esfuerzo. Me estoy acordando, a ver si lo busco ahora en el celular, permítanme. ¿Se acuerdan ustedes de la obra de Miguel Ángel Buonarroti, la pintura que se llama De la Creación, que Miguel Ángel Buonarroti pintó en la bóveda de la Capilla Sixtina, una obra famosísima, las obras más famosas, las obras de arte más famosas de la historia de la humanidad? Bueno, en el centro va creando la creación, escenas del libro del Génesis. ¿Y se acuerdan cuál es la escena principal? La escena principal es a ver si puedo mostrárselos aquí. La escena principal, ¿ok? Ahí está. Así se ve mejor, ¿ok? Dios, que es este, Adán, que es este, ¿ok? Bueno, que es este. Ahora bien, vean ustedes esta reflexión que les voy a hacer. Vean ese detalle de ese mismo cuadro, vean este detalle. Este es el dedo de Adán
Este es el dedo de Dios. ¿Se tocan? No, no se tocan. Ahora bien, pero el dedo, a ver, el dedo de Adán, el índice del dedo de Adán está como agachadito, ¿verdad? Bueno, oigan esa reflexión. ¿Sabes por qué los dedos de Dios y de Adán no se tocan en la famosísima obra de arte de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina? En la obra, el dedo de Dios está extendido al máximo, pero el dedo de Adán está con las últimas falanges contraídas. El dedo de Dios es este, está extendido totalmente, pero el dedo del hombre no. Voy. El sentido del arte es explicar que Dios siempre está allí, pero la decisión es del hombre. Si el hombre quiere tocar a Dios, necesitará estirar su dedo, pero al no estirar el dedo podrá pasar toda su vida sin buscarlo. La última falange contraída del dedo de Adán representa el libre albedrío. Interesante. Dios puede darnos toda su gracia, pero si el hombre no pone de su parte, esto no camina. Parecería que Dios tiene más necesidad del hombre que el hombre necesidad de Dios. Piensen eso. La reacción de Dios ante el pecado del hombre es la misericordia. Reacción que incluye el rechazo del pecado. La Escritura expresa que no obstante la obstinación del hombre, Dios no desea destruir al hombre o resignarse ante esta cerrazón de la criatura amada. Dice la primera carta de San Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Ante esa misericordia, el hombre no puede sino responder a este amor amando, pidiendo perdón, apelando a la misericordia divina. Es este contexto, en este contexto debemos, en este contexto debemos recordar la alianza. Dios es fiel a su palabra. Su gesed se mantiene aunque el hombre lo traicione. Su fidelidad se mantiene aunque el hombre lo traicione. Dios es fiel al hombre porque Dios es fiel a sí mismo. Bueno. La misericordia divina revela una de las características más profundas de Dios que se encuentran en la Biblia. Dice el libro del Éxodo: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Recordemos que los profetas interpretarán la historia de Israel como una constante tensión entre la continua infidelidad del hombre y la misericordiosa fidelidad de Dios. Un gesed que dura para toda la vida, una fidelidad que dura para toda la vida. No fue balde que el Papa Francisco, a los pocos años, si no me equivoco, fue su
al segundo o tercer año de su pontificado, creo que fue en el 2017, declaró ese año el año de la misericordia. ¿Se acuerdan ustedes? Y durante un año estuvo hablando una y otra vez sobre la misericordia, y no fueron pocos los teólogos, las conferencias episcopales que se escribieron, que publicaron reflexiones acerca de la misericordia. La misericordia de Dios, el año de la misericordia. Más se cansa, dice el refrán, el hombre de pecar que Dios de perdonar. Vamos pues a empezar este capítulo, esta segunda parte de nuestra materia, hablando de la conversión en clave de misericordia. Vamos a quedarnos aquí para retomar algunas imágenes en la siguiente clase. Con eso terminamos la clase número 14.